Esto es un non-stop. Se nos escucha bien, ¿verdad? Pues comenzamos. Si les parece bien, señoras y señores, amigos, la tercera mesa y última de la tercera jornada financiera del debate, que no por ser la última es menos interesante, ¿eh? Faltaría más. Hemos hablado de la situación y perspectiva en la primera mesa, en la segunda de banca privada y gestión de patrimonios, y ahora toca hablar de financiando el futuro que es el presente. ¿Y qué cantidad de temas entran dentro de financiando el futuro? Déjenme o dejadme, si os tuteo, decir antes que la jornada está siendo un éxito, no solamente aquí en el Hotel Wellington de Madrid, sino también en streaming, porque hasta esta hora han entrado ya 11.600 personas. Esto es una locura, que el streaming normalmente no funciona tan bien, ¿no? El año pasado ya estuvieron muy bien las segundas jornadas o la segunda jornada financiera del debate y más o menos estamos a esta hora, ¿verdad, director?, en el mismo nivel de entradas. Así que gracias también, miro a la cámara allí, a las muchas personas que nos están siguiendo, que están siguiendo la jornada, la tercera jornada financiera del debate en streaming. Bueno, pues voy a presentar ya a las tres personas que me acompañan, partiendo de la base de que financiar el futuro significa enfrentar la transformación profunda, ¿verdad?, que viene marcada por la digitalización y por la creciente demanda de sistemas de pago rápidos, sino inmediatos, seguros, accesibles, e implica al mismo tiempo también ser extraordinariamente sensibles a los grandes desafíos de nuestra sociedad, como puede ser el envejecimiento de la población o la financiación de la vivienda. Es interesantísimo, y hablábamos antes de la mesa con los tres intervinientes, hacer compatibles el gran reto y el momento apasionante que vive el sector financiero, porque por un lado estáis compatibilizando, ¿no?, aunando todo lo que nos da la tecnología, la fría tecnología, con la calidez de poder escuchar cada vez más al cliente para proporcionarle aquello que necesita, ¿no? Y yo creo que eso se debería reflejar también en esta mesa, al menos es el reto que se propone la moderadora. Está con nosotros Salvador, aquí sentado a mi izquierda, Salvador Noves, que es el director de propuesta de valor de segmentos retail de CaixaBank. Buenos días, Ana. Muy buenas, Salvador. María Abascal, estaba pensando yo que es que me he quedado preocupada, perdón, porque no sé si se te escuchaba bien. Se escucha bien a Salvador, ¿verdad? Creo que no. Vale, por eso me he quedado yo ahí un poco, compañeros, si podéis solucionar mientras voy presentando a María Abascal, que es la directora general de la Asociación Española de Banca. María, un placer tenerte con nosotros. Muy buenas tardes ya. Y Luis Teijeiro, que es el subdirector general de CECA. Buenos días. La Confederación de Cajas de Ahorros y Bancos. Buenos días, Luis. Empiezo por Salvador y por empezar quizá por los seniors, que es un colectivo muy interesante, muy sensible y al que estáis prestando mucha atención, estáis poniendo mucho foco, ¿no?, Sí, en CaixaBank. ¿Qué iniciativas, Salvador, estáis desarrollando para ofrecer productos financieros adaptados específicamente a las necesidades de jubilación, de planificación patrimonial y de seguridad? Bueno, muchas gracias, Susana, por la pregunta y agradecer al debate la invitación a este foro. La verdad es que estamos encantados de participar. Yo creo que en respuesta a lo que planteas, creo que hay que permitir contextualizar un poco los datos que nosotros estamos manejando. A día de hoy, más o menos, tenemos en las proyecciones que nosotros manejamos, aproximadamente 20% de la población española tiene más de 65 años. Probablemente en 2050 esta cifra, nuestras estimaciones son que va a superar el 30%. Y además, antes se ha comentado en la mesa anterior, cuando se hablaba de las personas mayores, calculamos que más del 40% del patrimonio neto de los clientes estará en manos de personas de más de 65 años. Esto configura un panorama que nos hace ver que esto es un fenómeno creciente y que creo que las entidades en el sector debería preocupar bastante. Además,
y yo si queréis por intentar seguir contextualizando, nuestras estimaciones son que cuando un cliente alcanza los 79 años, la esperanza de vida son 13 años y medio. Es decir, la gente hay que llegar a los 79. La esperanza de vida en España es 83, 84, pero el que llega a los 79 tiene 13 años y medio de esperanza de vida. Y esto tiene muchas implicaciones de muchos tipos. Nosotros solemos decir a veces, y la alternativa es peor. O sea, que llegue y que dure, ¿no? Pero es cierto que esto al final se termina traduciendo en cosas que luego comentaré, ¿no? Vemos también que dentro de esa prolongación de la esperanza de vida, aproximadamente cuando una persona entra en situación de dependencia, y de esto a veces no se suele hablar mucho, las necesidades de recursos que puede haber pensión al margen, nosotros calculamos que pueden estar en el entorno de los 100.000 euros. Es decir, la gente cobra su pensión, entra en dependencia y hay aproximadamente el coste 100.000 euros. Y claro, estos recursos tienen que salir de algún sitio. Y ahora entraré en eso porque yo creo que merece la pena simplemente, digamos, dar un poco de contexto, ¿no? Nosotros como entidad, y esto mucha gente no lo sabe, la entidad se creó hace más de 120 años, y el nombre de la entidad original era Caja de Pensiones para la Vejez y el Ahorro. ¿Qué quiere decir eso? Que para nosotros esto es un tema absolutamente capital, es un eje que está dentro del plan estratégico de la entidad, del actual, y va a estar en los próximos, y para nosotros es una vía de crecimiento muy, muy clara. ¿Y por qué? Porque aproximadamente tenemos más de 4 millones de clientes, algo más de 4 millones de clientes mayores de 65 años. Esto no lo digo por nada, lo digo simplemente por contextualizar hasta qué punto a nosotros esto nos preocupa y por qué creemos que incluso en el sector creo que hay cosas que vamos a intentar, de la mano de CECA, de la AEB, también, que bueno, vamos a intentar en el futuro seguramente hacer alguna actividad del sector que yo creo que merece la pena establecer algunos criterios y luego comentaré. Dentro de esos 4 millones, digo, y permitidme, ¿no? Prácticamente un 34% de las pensiones que se pagan en España, o sea, tenemos una presión de un 34% de la cuota de pensiones. Quiere decir que el 34% de las pensiones que se pagan en cuentas administradas por la entidad. Y las pensiones en España, promedio, están en este momento algo por encima, por lo menos nuestros clientes, algo por encima de los 1.500, 1.600 euros. Digo, voy dando pistas porque he hablado de las necesidades de recursos, he hablado de la pensión media, y esto al final va configurando un panorama que yo creo que nos tiene que, como sociedad, también interpelar, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vemos nosotros este fenómeno, digamos, dentro de las soluciones? Y en respuesta un poco a lo que planteaba Susana. A ver, nosotros creemos que hay una parte, claramente, que hay que concienciar en el fomento del ahorro. Y esto para nosotros es irrenunciable, ¿no? Muchas veces cuando esto lo comentamos en algún sitio... Hoy, si me permite, Salvador, hemos tenido datos y está en el nivel más bajo de todo el año, ¿no? El ahorro. Nosotros, fíjate que dentro de ese esquema, ya no hablo de volumen agregado de ahorro, porque cuando esto lo llevamos al mundo, por ejemplo, de la banca privada es una cosa, cuando esto lo llevamos al mundo del mundo retail, al mundo del cliente particular, a lo que es la mayoría de los clientes que hay, lo que nosotros vemos es que prácticamente 2/3 de los clientes llegan a la edad de jubilación sin ahorros. Esto es así, llegan con la pensión y llegan... 2/3 es mucho, ¿eh? Es mucho. La gente, básicamente, lo que nosotros llamamos fundamentalmente recursos no invertibles, que es inversión en fondos, en acciones, en valores, etcétera. Claro, esto a nosotros nos empieza, digamos, a generar algunas, digamos, retos que nosotros como entidad pensamos que tenemos que abordar. ¿Y cómo lo vemos? Una primera vía clarísima que es concienciar, y creemos que hay que concienciar a la gente de que empiece a ahorrar, y desde edades cuanto más tempranas mejor. Y cuando digo tempranas, cada uno la cantidad que pueda, pero aunque sean 20 euros, 10 euros al mes, desde las edades, desde los 20, 30 años, porque si no, luego alcanzarlo, esos eventualmente 100.000 euros de recursos es extremadamente complejo. Es mucho dinero, a la gente le dices, ahorra 100.000 euros. La inmensa mayoría de la gente no puede hacer eso. Y nosotros, como entidad, pensamos que les podemos acompañar tratando de concienciar en fases más tempranas de este fenómeno. Pero claro, llega el momento en el cual la gente se encuentra ya en esa edad y no tiene ahorros. Y entonces ahí aparece lo que nosotros también estamos ofreciendo, porque en productos de ahorro se ha hablado mucho, yo creo que no hace falta tampoco explicar los que son. Pero luego aparecen las alternativas, como digo, cuando la gente necesita recursos y no los tiene. Y ahí aparece todo lo que se habla mucho de todas las alternativas de licuación del patrimonio inmobiliario. Y ahí hay distintas alternativas. Se habla mucho de la hipoteca inversa, todo el mundo ha oído hablar de la hipoteca inversa. Si realmente uno ve las cifras de hipotecas inversas que se hacen al año en España, realmente se hacen bastante menos
de lo que se habla del tema, pero no llega ni a las 500 operaciones al año en España. Ahora se habla muchísimo del tema. Hay otras opciones en el mercado, venta de la nuda propiedad, que nosotros también ofrecemos a los clientes, y no llega ni a las 2.000 el último año en España. Pero claro, llega un momento que también aquí hay que hacer una labor pedagógica del sector, y este es un tema reputacionalmente muy sensible porque toca algo que es la casa de la gente. Y esto es un tema que hay que tratar con una extrema delicadeza desde una perspectiva de conducta y de todo. Pero es cierto que cuando la gente necesita esos recursos y no tiene ahorros, las alternativas hay que buscarlas. Y creo que esa es una vía que creo que merece la pena valorar y que como sector, insisto, creo que nos interpela a dar pautas de conducta claras sobre cómo tratar estas situaciones adecuadamente, ¿no? Esa es la parte, como digo, financiera. Una, planificar, ahorrar, etcétera. La otra parte es cuando llega el momento y necesito los recursos y no los tengo, donde no llega el sistema público, pues quizá también el ahorro privado tiene que ayudar, y ahí nosotros apostamos claramente por el fomento de la colaboración público-privada. Y luego hay un tema más que nosotros también creemos mucho, que es desarrollar todo lo que llamamos un ecosistema, digamos, asistencial, de apoyo, etcétera, donde creemos que estamos hablando de una situación estrictamente financiera. Nosotros ya estamos ofreciendo a los clientes alternativas de ocio, de cuidados, de propósito vital, digamos incluso de ayuda de tramitación a la dependencia y tal, porque nos parece que cuando vemos la vejez, y lo digo claramente, en esa perspectiva, y vemos que la gente, una vez que se jubila, hasta esos 79 o 92, 93 años, las situaciones son tremendamente diversas. Ya no solamente financieramente desde un punto de vista particular, sino también son muy diversas desde la perspectiva de cómo la gente aborda esa situación. En situaciones de salud, ahora ha aparecido una noticia, un montañero con 86 años que ha subido un pico de más de 8.000 metros. Bueno, pues no todo el mundo con 86 años está en condiciones de subir un pico de más de 8.000 metros. Pero sí que creo que esa diversidad tenemos que responder. ¿Y cómo? Acompañando a los clientes ofreciéndoles soluciones, insisto, que hagan que su vida sea más fácil. En resumen, la parte financiera, una parte más asistencial y una tercera parte que sí que estamos también impulsando y hemos creado, bueno, estamos tomando iniciativas que no me extenderé, porque nos parece que tenemos que poner este tema en el centro del debate. El reto que tiene demográfico nuestro país nos parece que es enorme y que hay que poner en el centro del debate el fomento de la colaboración público-privada y la sensibilización en todo este tema. Y no me enrollo más. No, muy bien contado todo. Yo he estado mirando, ¿no?, las medidas que lanzasteis desde CaixaBank el pasado mes de mayo, muy a la medida de los seniors. Horario ampliado, renta vitalicia, una cuenta específica para ellos, pero quizá lo que más me ha llamado la atención, Salvador, es que hay un equipo de gestores especializados. ¿Son también seniors para entenderse mejor con ellos? Porque he visto que son muchísimos, es un grupo muy numeroso, ¿no?, para prestar esa atención más personalizada que necesita el senior. A mí iba a decir mayor, pero la palabra mayor no me gusta, sobre todo porque la edad de corte la ponemos en los 65, pero eso está muy superado, ¿no?, por la esperanza de vida, pero bueno, por consenso pongamos mayores de 65, ¿no? Totalmente. La gente al final ahora, Rosana, llega un momento que tú eres tal, de repente llegas, te jubilas, al mes siguiente cobras una pensión y pasas a ser senior. Y la gente dice, bueno, ¿y a mí qué me ha pasado? Si yo no he hecho nada en mi vida para pasar a ser... Es así, y desde el punto de vista, si me permites, desde el punto de vista del mercado laboral, hace unos días tuve el honor de presentar, de ser maestra de ceremonias en el acto de presentación del Plan de Empleo Senior de la Comunidad de Madrid, y la edad de corte está en 45 años. 45 años, ¿eh? Ojo, que esto es el senior ya, estamos de moda. O sea, senior somos prácticamente todos cuando tenemos experiencia y cuando estamos en disposición de dar a la sociedad mucho, ¿no?, y recibir al mismo tiempo mucho de la sociedad, que es el caso de lo que me contabas, ¿no?, desde el punto de vista financiero. No, totalmente. De hecho, además, afortunadamente cada vez hay más. Oye, y que esté bien, porque esté bien que la gente viva mucho tiempo, ¿no? Nosotros, y en relación con lo que apuntas, hace ya tiempo que nos dimos cuenta que este reto nosotros como entidad lo teníamos claramente y hemos hecho, digamos, en lo que tiene que ver con los modelos de atención, dos cosas. Hace 3 años, 4 años, se empezaron a impartir cursos específicos a la red en formación en gerontología. O sea, la red de oficinas de la entidad empezó a recibir sesiones, sobre todo porque nos parece que ayudaba a la red a entender determinadas situaciones en la relación con los clientes. Y empezamos a impartir, y empezamos un camino. Ese camino, insisto, de entendimiento, de entender las distintas situaciones en las cuales se enfrenta una persona, por qué la gente va a la oficina, que a veces hay que entender los motivos por los cuales la gente suele acudir a una oficina. Este año hemos ido
un paso más allá. Y este año hemos establecido con criterio toda la red de oficinas, todos los empleados de la entidad, incluso servicios centrales, han recibido formación de carácter obligatorio, digo de carácter obligatorio, vinculada a bonus, básicamente para que nos entendamos, en formación en edadismo, en tratamiento de las personas mayores. Hay más de 27.000 personas de la oficina que han hecho el curso obligatorio, han hecho un examen posterior y tal, porque lo que pretendemos es que sobre todo la gente entienda las situaciones de los intereses, aprendan a tratar sobre todo y desarrollen la capacidad de tratar a los clientes con respeto, a entenderlos, a entender que son situaciones diversas, a veces a relacionarse de una manera que yo creo que esto es un camino. Insisto, el edadismo a veces es algo que tenemos todos bastante interiorizado y no nos damos cuenta, y creo que ahí tenemos que concienciar. Como os digo, las medidas para nosotros son muy claras y ahí estamos dando formación bastante intensiva a toda la red y vamos a continuar por ese camino. Esa es la filosofía. Sigo con María Abascal y hablamos de tecnología y de eurodigital. María, que es el grandísimo reto que tiene ahora mismo el Banco Central Europeo sobre la mesa, que no sé yo cómo casa con los seniors, porque claro, imagino que quienes son más reacios al eurodigital, que ahora nos contarás si la experiencia exitosa de Bizum nos sirve como antesala, ahora nos explicas tú que te lo sabes bien, pero no sé si entre los más reticentes están precisamente las personas de más edad, o eso es un tópico y leyenda urbana. Lo mismo que cuando decimos que los mayores no son demasiado tecnológicos y nos encontramos con gente amante de la tecnología mucho más que los jóvenes en algunos casos, ¿no? Buenos días, Susana. Muchas gracias al debate por invitar a la Asociación Española de Banca y enhorabuena por esta tercera jornada. Antes de entrar quizás en la parte más digital y tecnológica, sí que me gustaría insistir un poco en lo que estaba comentando Salvador. Desde luego, desde el sector bancario, las asociaciones, AEB, CECA, UNAC, hemos trabajado intensamente en diseñar y en implementar un decálogo de medidas destinado a mejorar esa atención personalizada a las personas mayores y a las personas con discapacidad, sobre todo pues para acompañarles también en inclusión digital, pero también en ofrecerles esa atención presencial y personalizada con diversas medidas, ¿no? Desde aumentar el horario de apertura y atención presencial en el servicio de caja en las oficinas, habilitar unas líneas de atención telefónica que son atendidas por gestores y no por robots, ¿no? Que esto también da confianza a todos estos ciudadanos. Adaptar los cajeros con unos menús simplificados y también incrementando y aumentando el tamaño de la letra. Y muchísimo esfuerzo y foco en formación a empleados, como decía Salvador, pues para que también ese componente psicológico, ¿no? De qué es lo que puede necesitar un cliente senior cuando entra por la puerta, y también pues distintas iniciativas, muchas conjuntas y con distintos compañeros de viaje, para hacer formación también a las personas mayores. Es verdad que decíamos, las personas mayores son un grupo muy heterogéneo, porque claro, de 65 a 75 posiblemente es un mundo, y a partir de 75, pues oye, las necesidades que se presentan son otras, ¿no? Pero bueno, nosotros ahí seguimos trabajando con la PMP, trabajando con el Ministerio. Las encuestas que tenemos es que más del 75% de las personas de más de 65 años valoran satisfactoriamente la atención recibida en oficinas, en cajeros, incluso también en la banca por Internet, que también vemos que es algo que va creciendo, ¿no? Y me preguntabas por el eurodigital. El eurodigital, que era un salto enorme, pasar de los seniors al eurodigital, pero es que esto va a ser una realidad dentro de nada, para los seniors y para los no seniors, para todo el mundo, ¿no, María? Bueno, pues el eurodigital sin duda es un proyecto muy ambicioso y que puede tener implicaciones importantes para el sector bancario europeo, ¿no? Desde la industria hemos trabajado siempre y hemos contribuido activamente en los numerosos trabajos, diálogos, consultas, grupos técnicos que ha habido. Entendemos que Europa y las autoridades se quieran preparar para el futuro, quieran tener esa opción. También es verdad que bueno, lo que decimos es que desde el sector
vemos que tenemos unas soluciones de pago europeas seguras, económicas, eficientes y vemos el euro digital como un complemento más que como un sustituto, ¿no? Quizás la fecha de referencia, dices, ¿cuándo viene el euro digital? Bueno, pues ahí hay una fecha que está en el horizonte, que es 2029. Todo esto estará sujeto a cómo evolucione los trabajos del BCE y, por supuesto, también el paquete legislativo, ¿no? Claro. Por un lado, el BCE pues, ya inició una fase de investigación. Ahora mismo estamos en la fase de preparación, que es más bien pues los trabajos de acordar las normas, los estándares, los proveedores tecnológicos. Precisamente, bueno, en principio se supone que en octubre de este año el Consejo de Gobierno del BCE debería tomar una decisión sobre si sigue adelante y se mueve hacia la fase de desarrollo e implementación. Y luego está todo el paquete regulatorio, ¿no? La Comisión Europea hizo su propuesta en junio del 23. Sabemos que la presidencia danesa quiere darle un gran impulso y llegar a un acuerdo general hacia final de año, pero luego, bueno, pues esto tomaría por lo menos hasta mayo del 26 que Parlamento y Consejo se pongan de acuerdo, más luego todos los trabajos digamos, de concreción posiblemente tarden 2 años y medio, 3, ¿no? Por tanto, o sea, no es tan rápido, es que hay informaciones de prensa, sí, ya sabes, que dicen que esto ya el año que viene, pero no. Otra cosa es que para la presidencia danesa, lógicamente, sería un éxito enorme, pero sería precipitarse demasiado, ¿no? Bueno, sobre todo que queda todavía, ¿no?, la presidencia danesa que no tiene euro precisamente, pero bueno, están queriendo impulsar mucho el euro digital. Como digo, todavía pues, quedan muchas negociaciones y ha habido muchos trabajos técnicos que de hecho costó, porque al principio incluso el lenguaje entre gobiernos pues, no era el mismo, ¿no? Entonces cada uno entendía una cosa distinta y como digo, bueno, pues oye, se quiere llegar, digamos, a un acuerdo general de alto nivel, pero luego pues vendrán las technicalities, ¿no? Y eso me temo que tardará por lo menos 2 años y medio, 3. Las technicalities que dan mucha lata, pero mucha. La AEB, la Asociación Española de Banca, María, que tú eres la directora general, está pidiendo que el euro digital sea compatible con Bizum, ¿no? Que no exija nuevos desarrollos a la banca, porque claro, esa plataforma española, que a lo mejor algún despistado todavía no sabe que Bizum es español, claro, debería servir como un punto de partida de ventaja, ¿no? Para no solamente los bancos españoles, entiendo, sino para los bancos europeos, porque cada vez hay más países que se adhieren a Bizum. Bueno, quizás un poco primero explicar qué persigue el euro digital, ¿no? Las autoridades, en su objetivo, lo que buscan es garantizar una autonomía estratégica en los pagos en Europa, y esto pasa también por reducir pues, dependencia de soluciones externas. Y esto, por un lado, buscan integrar el mercado de pagos europeos y, por tanto, contar con soluciones paneuropeas. Buscan tener, digamos, la representación digital del efectivo y también, de alguna forma, pues, lograr un objetivo de inclusión financiera, bien para bueno, digamos, dar atributos equivalentes de privacidad al efectivo y también resiliencia, ¿no?, que podría conseguirse con desarrollos de soluciones offline. Es que son muchísimos los objetivos. Y los casos de uso que se plantea por parte del BCE es el pago P2P, que es el pago entre personas, ¿no?, que ahora hablaremos, y también el pago en comercios, que puede ser comercio electrónico o comercio físico. Bueno, pues aquí la buena noticia es que en España, en fin, estos objetivos, digamos, los tenemos garantizados. Claro. Tenemos Bizum, que es una solución de pagos instantáneo exitosa, que cuenta ya con 29 millones de usuarios, por lo tanto, más de la mitad de la población adulta española, y que además lo está haciendo muy bien porque está, digamos, muy activo en las conversaciones europeas, ¿no? Entonces, bueno, con Bizum, desde luego, todos usamos el pago de persona a persona. Seguramente todos uséis ya de forma habitual el pago en comercio electrónico y precisamente Bizum está ahora mismo en el despliegue de la solución para el pago en comercio físico, ¿no? Esto ya, bueno, pues ya va a ser una realidad. Ya, cómodo, es ya que solamente estamos en pleno despliegue, claro, ¿no? Entonces, bueno, pues la realidad es que contamos eso con unos pagos instantáneos, económicos, seguros y soberanos y plenamente innovadores y, por tanto, pues sin los riesgos que puede tener asociados el euro digital en materia de estabilidad financiera, ¿no?, porque los depósitos de los ciudadanos se muevan
rápidamente a las cuentas del Banco Central Europeo, sin esa potencial amenaza de desintermediación que podría acabar generando menos capacidad de crédito para la economía real, el que pueda acabar desplazando a las soluciones privadas. Y lo que sabemos es que la determinación de la industria en estos momentos, que las dos grandes soluciones que existen en Europa en estos momentos han anunciado su voluntad de interconectar sus soluciones, de tal forma que Bizum pertenece a Europa. Las dos grandes soluciones que existen en Europa son EuroPA, que es European Payment Alliance. Ahí está Bizum haciendo un gran trabajo, pero es que eso ya está interconectado, los pagos entre España, Italia y Portugal. Ya es una realidad. Ya puedes hacer un Bizum de un ciudadano español a uno italiano, a uno portugués. Se ha anunciado ya que se han adherido a esta alianza de pagos europeas Grecia, Portugal, y los nórdicos, y creciendo. Polonia está a punto, me Polonia parece. también. Y luego tenemos, esto ya son 50 millones de usuarios, ¿no? Y como digo, creciendo. La otra gran solución europea es Wero, que está apoyada por la conocida como EPI, European Payment Initiative. Esta es la solución que está en Alemania, Francia, Bélgica, Holanda, aproximadamente Luxemburgo, de tal forma que el objetivo es que en 2026 150 millones de ciudadanos europeos podrán hacerse pagos persona a persona en todos estos países, ¿no? De tal forma que, lo que sabemos es que desde el sector lo que decimos es que se aproveche las soluciones privadas, que se aproveche lo que existe, que es una inversión no solo tecnológica, sino estratégica, pues para garantizar esta soberanía de pagos de forma más rápida y eficiente, porque los usuarios ya estarán ahí, ¿no? Y que colaboremos, por supuesto, con el sector público, pues donde el sector privado no llegue, ¿no? Pero parece que en el campo de los P2P pues lo tendremos rápido. Tiene toda la lógica. Además, leía yo un informe. Claro, esto ya está montado. Si tienes que crear de nuevo o crear ex profeso una infraestructura tecnológica para ese aspecto del euro digital, decía PricewaterhouseCoopers, solamente en los primeros 4 años un coste de 18.000 millones de euros, que es muchísimo, muchísimo dinero. Es absurdo, ¿no? Pero bueno, eso son negociaciones. También supongo que ahí la política juega un papel determinante, ¿no? Porque por un lado está el Banco Central Europeo y la Comisión Europea, que tiene que validarlo todo desde el punto de vista de las distintas familias políticas, ¿no?, que componen tanto la Comisión como el Parlamento y demás. Muy interesante. Las ventajas, en todo caso, María, pensando a más largo plazo, que nos has dicho que esto ya es 2026, el éxito de Bizum y la integración con Wero y los 150 millones de usuarios, eso sí es el año que viene. Nos has dejado muy claro que el euro digital es para más adelante, para el 29, y se verá. Pero, en todo caso, hay que ir adelantándose, ¿no?, a cuáles serían, por ejemplo, las ventajas respecto al dinero bancario. El dinero tradicional, el que conocemos todos. Claro, las ventajas realmente, estos casos de uso que decimos, el P2P, el P2 Merchant, ¿no?, que puede ser en comercio físico o electrónico, la realidad es que ya existen soluciones europeas que cuentan con estas ventajas, ¿no? Por tanto, es verdad que muchas veces se dice que el euro digital es una solución en busca de un problema a solucionar porque realmente las soluciones privadas ya dan respuesta a esos grandes objetivos. Puedes tener, quizás recientemente cobra importancia el aspecto, la dimensión geopolítica de tener esa autonomía estratégica. Sí, respecto sobre todo a Visa y Mastercard, que son estadounidenses, ¿no? Aquí yo creo que lo importante, y sobre todo en un contexto también de simplificación, es que seamos eficientes y que utilicemos lo que tenemos. Precisamente que no entremos en duplicar inversiones, que reaprovechemos las infraestructuras existentes y, sobre todo, no se entendería bien que un proyecto europeo desplace soluciones tan exitosas como Bizum. Por eso, las ventajas no son realmente técnicas, porque ya tenemos soluciones privadas en el mercado
que atienden a esos objetivos. Por eso te preguntaba, es posible que es sea más más político, una ¿no? cuestión más, pues oye, de una garantía institucional del BCE y quizás algo más simbólico y político, ¿no? Lo importante, como digo, es que el euro digital, si es que finalmente acaba prosperando, pues venga a complementar y no a sustituir la iniciativa privada. Preguntaba por eso, porque a priori cuesta entender, si ya lo tenemos, ¿no? Cuesta entender las ventajas, pero bueno, claro, el factor geopolítico es fundamental y más en estos momentos, madre mía, ¿no? Que estamos relacionándonos con Estados Unidos de otra manera. Luis Teijeiro, sigo contigo y damos el salto ahora a la financiación de vivienda. Al final, todo es holístico, evidentemente, ¿no? Porque cuando hablamos de vivienda, pues también hay que pensar en los seniors, también hay que pensar en lo que puede hacer la tecnología, ¿verdad?, a favor del promotor, si hablamos de préstamo promotor, de cómo agiliza la concesión de hipotecas, ¿no? Todo está relacionado. Pero yo te quería preguntar, Luis Teijeiro, de CECA, ¿cómo está afrontando el sector CECA la gran problemática, el gran desafío, que lo dice el CIS y lo dicen todas las encuestas, la mayor preocupación de los españoles, no solo de los españoles, pero estamos hablando de España, que es el acceso a la vivienda? Pues buenos días y antes de nada muchas gracias por la invitación a CECA a este debate. Y efectivamente, yo creo que hemos abordado uno de los grandes retos del sector, que es la digitalización y también cómo conseguir compaginar ese avance en la digitalización sin dejar clientes atrás, ¿no? Hablábamos del colectivo senior, ¿no? que tiene unas necesidades diferenciales que desde el sector estamos esforzándonos por abordar. Y otro de los grandes retos, no del sector, sino de la economía en su conjunto y del país, sin duda es el acceso a la vivienda, ¿no? Desde luego no es un reto, como decías, particular de España. De hecho, si atendemos a la comparativa europea, pues no somos de los que estamos peor en el acceso a la vivienda. De hecho, si miramos los datos que publica la OCDE de cómo ha evolucionado la capacidad de acceso a la vivienda en la última década, pues vemos que España se sitúa en 10ª posición, más o menos, en la Unión Europea, ¿vale? Lo que hacen es comparar cómo han evolucionado los salarios en la última década y cómo ha evolucionado el precio de la vivienda y con eso sacan un indicador que en el caso de España lo que indica es que el precio de la vivienda en media ha subido un 14% más que los salarios, ¿vale? Pero hay países que están por encima del 150%. Esto no quiere decir que esto nos tenga que llevar a la complacencia, sigue siendo un problema. Nunca ha sido fácil acceder a una vivienda y en este momento pues probablemente lo sea menos. Dicho esto, claro, el mercado de la vivienda es un mercado muy complejo y aquí entran en juego factores reales y factores financieros, ¿no? Que habría que diferenciar. La banca en este sentido pues se centra en la financiación de la vivienda, tanto en las fases iniciales, y hablamos de la financiación a los promotores, a la construcción, etcétera, como por otro lado pues a lo que son los clientes finales. Y ahí nosotros lo que vemos es que ahí no hay realmente ningún tipo de problema, ¿vale? La banca española en este momento está en una situación de fortaleza, los ratios de liquidez y de solvencia son muy holgados y la banca está en disposición de dar créditos sin ni el más mínimo problema, ¿vale? Lo que nos enfrentamos es a un problema más de tipo real, porque lo que se ha producido desde la crisis financiera es un desequilibrio muy claro entre oferta y demanda del mercado de la vivienda, el mercado físico, ¿no? De la construcción de vivienda, cuántas viviendas se están construyendo año a año y qué demanda de vivienda hay, ¿vale? La demanda está creciendo, la economía va bien, la población está creciendo también, fruto de la inmigración. Eso genera una demanda que ahora mismo pues no se está sabiendo solventar. Aquí entran factores, desde luego, de todo tipo, ¿no? Factores administrativos, disponibilidad de suelo, capacidad instalada en el sector de la construcción, que también se destruyó mucho empleo en los años posteriores a la crisis. Y entonces nosotros lo que vemos es que el sector está en disposición, desde luego, de ayudar, y hemos tenido ya muchas reuniones con distintos ministerios para abordar este tema. Pero es verdad que el problema de fondo es un problema de oferta y hay que atacarlo con medidas de oferta, ¿no? En ese sentido, el Gobierno yo creo que es plenamente consciente. De hecho, pues están explorando diversas vías. Una de ellas es, por ejemplo, el fomento de la construcción industrializada, que sabemos que es
Pues la construcción por módulos, ¿no? Tratar de acelerar la llegada al mercado de vivienda a través de la industrialización de la construcción, pues, de las cocinas o de los baños, etcétera, etcétera. Pero tampoco es una solución que a corto plazo vaya a solventar el problema de la vivienda. No hay desde el punto de vista de la mano de obra, sí que claro, es una solución para la escasez de mano de obra, pero efectivamente no es la panacea, aparte de que todavía estamos en España en niveles prácticamente testimoniales. Efectivamente. A ver, hay países europeos donde se ha puesto como ejemplo, como los países nórdicos, donde este modelo ha prosperado mucho, pero claro, son países donde el modelo de construcción es muy diferente. Normalmente son casas unifamiliares. En España prima mucho más los bloques de viviendas y ese modelo no se ha testado con tanto éxito en este mercado. Y luego, pues efectivamente, como decías, la capacidad instalada de empresas que se dediquen a este sector en España todavía es reducida, ¿no? Pero bueno, es una vía que yo creo que hay que explorar y que desde el sector estamos analizando también cómo financiar este tipo de construcción, porque tiene sus peculiaridades, ¿no? Normalmente tú, una promoción tradicional, estás financiando una obra, hay unos certificados de obra, hay una hipoteca ligada a esa obra que se está construyendo en una localización concreta. En el caso de la construcción industrializada, lo que se están haciendo es unos módulos en una fábrica que posteriormente en el futuro se van a instalar en una obra, ¿no? Entonces, bueno, eso tiene complejidades jurídicas, pero que desde el sector estamos abordando. Pero bueno, yo creo que el problema de fondo es un problema de oferta. El sector está a disposición de colaborar en esto y luego hablaremos, yo creo, de cómo la colaboración público-privada pues, puede tener un rol en este mercado. Pero a nivel financiero, y era un poco el mensaje que quería transmitir, pues no, nosotros no vemos un problema. De hecho, el coste promedio de la hipoteca en España está por debajo de la media europea, ¿vale? Estamos hablando de alrededor de un 2,7% en junio de 2025. Es el coste promedio de una hipoteca en España, cuando la media europea es un 3,3%. Que yo creo que son costes muy aquilatados y muy razonables. ¿Vale? O sea, con lo cual, lo que estamos es en un mercado donde tenemos que solventar otro tipo de situaciones, de ver cómo conseguimos que la oferta de vivienda pues empiece a compasarse con esa demanda embalsada que tenemos acumulada. Sobre todo los efectos, ¿no?, de ese cuello de botella, ¿no?, de ese desacople entre oferta y demanda, teniendo en cuenta que, pensando en los jóvenes, por ejemplo, la edad media de emancipación en España está en los 30, con suerte, ¿verdad? Pero la media está en los 30 y en el resto de Europa, en los países de nuestro entorno, en los 26 años. Hay diferencia, la hay. Vamos a la colaboración público-privada. Luis, si te parece, que es un tema muy importante, ¿no? ¿Cómo está funcionando esa colaboración en materia de vivienda y de financiación de la vivienda? Pues bien, yo creo que se está aprovechando un poco, pues al hilo de todo del plan de recuperación, transformación y resiliencia, ¿no?, y todo el programa Next Gen europeo. Se pusieron en marcha distintos programas que lo que buscan es, de alguna manera, abordar la problemática de esos colectivos que tienen más problemas de acceso a la vivienda, ¿no? Porque no podemos obviar que el incremento de los precios de la vivienda que comentábamos antes, en relación a los salarios, pues hace que determinados colectivos pues estén especialmente afectados por este problema. Y ahí se han puesto en marcha pues distintas, por ejemplo, líneas del Instituto de Crédito Oficial, que lo que tratan de abordar precisamente es salvar ese gap, ¿no?, ese diferencial que tienen muchos clientes para poder dar ese primer paso y acceder a la vivienda. Hablamos de clientes jóvenes, menores de 35 años, clientes o personas con familias con hijos menores, que puedan tener esas dificultades de acceso, que la banca, aunque esté en una situación de dar crédito, pues también tiene que cumplir con sus estándares de riesgo. Al final, la banca tiene una responsabilidad fiduciaria con sus depositarios. Tampoco puede dar crédito en cualquier condición, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es muy importante ese rol de estas líneas para salvar ese diferencial de riesgo que se genere en algunos de estos colectivos y que les permita acceder en igualdad de condiciones con otros colectivos a la adquisición de vivienda, ¿no? Y el factor sostenibilidad, entiendo que imprescindible. No se puede hablar de viviendas sin tener en cuenta la eficiencia energética y todo lo demás, ese concepto tan amplísimo que es la sostenibilidad, ¿no? Efectivamente. Bueno, de hecho, desde ya hace algunos años, por la normativa sabemos que exige contar con un certificado de eficiencia energética, tanto para poner en alquiler una vivienda como para hacer una transmisión, una compraventa, ¿no? Hasta el momento lo único que requiere es contar con este certificado. Se ha llegado a valorar en algunos foros
la posibilidad de exigir mínimos en cuanto a los estándares de certificación energética. Es verdad que yo creo que con la nueva orientación, fruto del nuevo marco geopolítico que tiene la Comisión Europea, ¿no? Donde se está poniendo también más el foco en la competitividad de Europa, pues yo creo que este tipo de planteamientos se están quedando un poco parados, fomentando una actitud un poco más pragmática, es decir, pero sí que eso sería un riesgo si eso en algún momento llegara a ser así, porque tenemos un parque de vivienda muy envejecido que habría que abordar. En ese sentido, también hay programas públicos de rehabilitación del mercado de la vivienda, donde nosotros también estamos colaborando muy activamente con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, precisamente para participar en esa financiación a través de las comunidades de propietarios de la rehabilitación de vivienda, que yo creo que es algo que hay que hacer. Porque eso tiene muchas ventajas luego a largo plazo, porque te mejora la eficiencia energética, al final te mejora el consumo eléctrico, el consumo de calefacción, es decir, tiene muchas ventajas, pero es algo que hay que acompasar también a las posibilidades que tiene en cada momento la economía y a este nuevo reto donde nos hemos dado cuenta que en un mercado cada vez más complejo a nivel global y en este entorno geopolítico, pues la competitividad también es un elemento importante. Pero vamos, ahí el rol de la banca, pues yo creo que también es muy claro en ese acompañamiento a los clientes en ese proceso de mejora de la eficiencia energética de sus viviendas. Uh-huh. Os voy a preguntar a los tres, si os parece bien. Hemos hablado de los seniors, hemos hablado de tecnología, poniendo mucho foco en Eurodigital y sobre todo en el éxito de Bizum y la integración de las plataformas de pago inmediato y seguro. Hemos hablado de la financiación de la vivienda. Y yo os quería preguntar a los tres, ya que esta mesa se titula Financiando el futuro, ¿cómo veis al sector financiero, como veis, la industria financiera a la vuelta de esto? Antes, cuando yo empezaba en periodismo económico, decíamos a 10 años vista, ahora eso es un disparate. Digo a 5 años y también me estoy pasando mucho porque pasan tantas cosas, ¿verdad? Los acontecimientos se suceden tan rápido por el lado de la revolución tecnológica y el resto. Pero eso, a 5 años vista, Salvador Noves de CaixaBank, ¿cómo te imaginas tu entidad o el conjunto del sector financiero? Lo que prefieras. Bueno, es una pregunta, ¿eh? Yo creo que vamos a ver. Nosotros lo que vemos es y esto es evidente, se ha comentado mucho, un profundo proceso de transformación tecnológica, y esto es un reto para todas las entidades, y vemos cómo nos tenemos que ir adaptando a las oportunidades que ofrece, que yo creo que fundamentalmente lo vemos en cuanto a que permite acercar mucho más los servicios financieros allí donde está el cliente, pero también ofrece oportunidades de personalización. Nos permite personalizar mucho más toda la oferta que tenemos de servicios y de productos, ¿no? Eso, al mismo tiempo, tiene un factor que es donde vemos que el sector va a ir evolucionando por ahí, que es cada vez más, quizá el cliente tiene más capacidad de decisión sobre las cosas, tiene más acceso a más información, puede comparar mejor, puede decidir mejor. Y creo que incluso a la hora de configurar incluso sus propias necesidades o de tomar decisiones, creo que tiene acceso a más información. Y esto al final las entidades tenemos que adaptar los modelos de atención, y esto va a ir a más. Y además lo estamos viendo porque vemos la evolución incluso que se comentaba en la mesa anterior, de los clientes compartidos, y hay un crecimiento inexorable de clientes compartidos en todas las entidades. Sí, sí, sí. Esto lo estamos viendo continuamente. Con lo es cual, raro encontrar ya a alguien que trabaje con un único banco o con dos, con muchos más. Depende para qué, ¿no? Y eso yo creo que es muy interesante. Además, es muy positivo para el sector y, por supuesto, para los usuarios, ¿no? Nosotros lo vemos como un hecho. O sea, no es, evidentemente, al final lo vemos, es inexorable, y lo que tenemos que adaptarnos para asegurar que es lo que al final nosotros como entidad queremos situarnos, y entiendo que todas igual, como el cliente, digamos, o la entidad que es la principal de relación del cliente, pero no aspiramos ya a ser la entidad única, porque esto prácticamente es cada vez más complicado, ¿no? Entonces, lo que vemos es que de cara a 5 años ese proceso va a ir continuando. Hay una cosa que también comentaba antes Luis, hablaba de la regulación y demás. Yo creo que la regulación y lo que está pasando tanto no solamente en el ámbito de sostenibilidad, sino también en el mundo de los pagos, el sector de pagos, el sector de la sostenibilidad, está en una permanente ebullición, y es verdad que también ahí el sector se tendrá que ir adaptando a todo esto. O sea, yo lo que veo es el cambio tecnológico por una parte, que es el que nos afecta, digamos, en cuanto a lo que nosotros podemos hacer, y luego hay un cambio regulatorio en distintos planos, que yo creo que es lo que va al final terminar configurando cómo va a evolucionar el sector en 5, 10 años vista. Eso de los cambios regulatorios, yo me he quedado esta mañana con lo que decía Alejandra Quindelán, lo que decía la presidenta de la AEB, María, ¿no? Que
La Unión Europea ha aprobado en los últimos 5 años más del doble de normas que Estados Unidos. Y eso, desde luego, es un hándicap. Es que ha dado muchos datos Alejandra, pero me he quedado con eso preocupada, yo creo, ¿no? Y que si se liberara un 10%, además, cambiando de tema, ¿no?, de los 270.000 millones que ahora tienen los bancos, se podrían conceder a nivel europeo 400.000 hipotecas. Es que ha dado números muy, muy interesantes. Perdona que meta ahí la cuña, porque hablando de regulación, me lo servía en bandeja Salvador Noves. María, ¿cómo ves tú el sector? ¿Cómo ves la industria dentro de 5 años, en 2030? Bueno, yo creo que la industria seguirá siendo muy relevante para el propio crecimiento de las economías, ¿no? Recordemos que el sector bancario europeo es el responsable del 75% de la financiación de las necesidades en Europa. Entonces, yo creo que eso va a continuar. Sin duda, son muy positivas iniciativas como la Saving and Investment Union, ¿no?, que trata, pues, de ampliar la tarta, ¿no?, y de que se diversifique un poco las fuentes de financiación en Europa. Pero, bueno, a 5 años vistas, sin duda, los bancos van a ser muy relevantes y, sobre todo, con las últimas cifras que daba Draghi, ¿no? Ya no son 800.000 millones de euros al año. Ahora necesitamos 1,2 billones españoles de euros al año para financiar todos los retos estructurales que tenemos. Y de hecho, conocíamos la semana pasada que se ha revisado al alza el rating de España, ¿no?, ya por las 3 agencias, y parte también de este crecimiento y esta mejora de rating es por la buena situación y la fortaleza del sector bancario. Por tanto, bueno, yo soy optimista y creo que seguirá ejerciendo un papel muy importante en el crecimiento europeo. No puedo estar más de acuerdo que creo que otro de los grandes retos será la transformación digital. Claro. Y los bancos van a seguir impulsando esta agenda, van a seguir invirtiendo en adaptar tecnología y, bueno, pues ahí, en fin, desde inteligencia artificial, pero todo el mundo cripto, stablecoins, por no hablar, ¿no?, pues también de los enormes cambios y rápidos cambios que vemos en el mundo de los pagos, ¿no? O sea, que sin duda este será otro gran factor. Y, por último, creo que también, el sector bancario seguirá con su firme compromiso social, ¿no? Porque, bueno, más allá de, sin duda, cuidar la rentabilidad, que es la principal y la primera línea de defensa, pues los bancos al final ponen al cliente en el centro de su estrategia. Y hemos hablado al principio, desde luego, de los senior, que son también unos clientes cada vez más importantes porque efectivamente… Es un colectivo muy numeroso. Entonces, bueno, pues sin duda la banca estará ahí para ejercer esa función social y también para brindar esa colaboración público-privada, como en tantas ocasiones hemos hecho, en el COVID, en la DANA y en tantas otras ocasiones. Muy bien, buena radiografía, buen pronóstico, ¿no?, de cómo ve María Abascal, la directora general de AEB, el sector a la vuelta de 5 años, en 2030. Luis Teijeiro, acabamos contigo. Muy bien, bueno, pues yo primero me gustaría destacar que el punto de partida es muy positivo, ¿no? Como comentaba antes, yo creo que la situación actual del sector es una situación de fortaleza. Venimos de un proceso de reestructuración muy importante que nos ha permitido pues ganar mucha eficiencia y reforzar la solvencia, la liquidez, con lo cual que eso ha beneficiado también a los clientes. Lo comentaba antes, ¿no? El coste medio del crédito en España es inferior al de la Unión Europea y eso beneficia al final al conjunto de los clientes. Y en cuanto a los retos, yo creo que las tendencias pues ya la han comentado tanto Salvador como María, ¿no? Yo creo que el proceso de digitalización es imparable, es un proceso que tiene… que ofrece muchas oportunidades. Por un lado, ahondar en esa eficiencia, porque te permite, se comentó también en la mesa anterior, ¿no?, se permite automatizar muchos procesos de poco valor añadido y centrarse precisamente en lo relevante, que es la atención al cliente y el asesoramiento al cliente en aquellas actividades que son clave para él, ¿no? Con lo cual yo creo que hay que ver el proceso de digitalización como una oportunidad, pero sin perder de vista también los retos que supone, ¿no? Ahí tenemos los retos de ciberseguridad, es algo en lo que el sector también está muy volcado, en invertir en la seguridad, porque esta digitalización pues trae consigo también retos aparejados que tenemos que ser capaces de abordar. Pero vamos, yo veo al sector pues un poco en la línea que ha seguido en estos últimos años, ¿no? Una línea de fortaleza y de ahondar en este modelo híbrido donde se digitaliza la operativa
diaria y más transaccional, y se pone el foco en el servicio al cliente, en aquellas actividades de valor añadido. Me alegro de que haya salido al menos la palabra ciberseguridad, porque también salía a colación en la anterior mesa, también se hablaba, ¿no? Vuestros colegas, cuando se ocupaban de banca privada y gestión de patrimonio, también decían es que la ciberseguridad es imprescindible, pero eso no es futuro, eso es presente, ¿no? Y va absolutamente aparejada, ¿no?, a la revolución tecnológica que vivimos. Bueno, pues yo creo que nos ha quedado una mesa muy completita, ¿no? Si pregunto al redactor jefe de Economía del debate, que es Unai Mezcua, que está ahí dándole a la tecla, los periodistas medimos esto muy fácil, ¿verdad? También, Bieito. Número de titulares. Han salido un montón de titulares, ¿eh? Han salido muchos titulares, así que yo creo que ha sido una mesa que ha aportado mucho y se lo agradezco, pues, una barbaridad a Salvador Noves de CaixaBank, el director de propuesta de valor de segmentos retail. Un placer, gracias por todas las reflexiones. Gracias también a María Bascal, a la directora general de la Asociación Española de Banca, por situarnos mucho, ¿no?, en hacia dónde vamos por el lado del euro digital, que hay mucho ruido, mucha información, pero en realidad yo creo que sabemos poco del euro digital porque tenemos ya sistemas y tenemos ya experiencias que ojalá se aprovechen, porque lo contrario, como hemos dicho, sería muy, muy absurdo, ¿no? Y lo has explicado muy bien, además, María. Y lo mismo cuando hemos hablado de financiación de la vivienda con Luis Teijeiro. Asunto primordial, es imposible, ¿no? Está en la conversación pública, en el debate político. Hablar de economía y hablar de vivienda, pues desde hace mucho tiempo empieza a ser, o bueno, ya empieza, no, ya es prácticamente una misma cosa. Así que gracias a los tres, a los asistentes también, por supuesto, recordarles que esta es la tercera mesa, la última mesa, pero desde luego no acaba la tercera jornada financiera del debate, porque nos queda la clausura a cargo de la viceconsejera de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid, que es Carmen Tejera, y luego un cóctel también para que podamos seguir intercambiando impresiones a propósito de la realidad y del momento que vive el apasionante siempre sector financiero. Muchísimas gracias a todos, ha sido un placer. Gracias amigos.